Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Los trastornos del sueño son frecuentes y generan serios problemas de salud. Aunque el más conocido es el insomnio, ya una vez tratado en nuestro programa, esta tarde vamos a comenzar sobre una dolencia que nos provoca dejar de respirar mientras dormimos. Esta tarde conversaremos sobre la apnea del sueño. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, ¿en qué consiste la apnea de sueño? Bueno, con certeza muchísimas personas que nos ven esta tarde han percibido como un individuo ronca, como se dice vulgarmente, mientras duerme. E incluso muchas veces hay personas que roncan estrepitosamente y se despiertan después de un episodio de varios ronquidos. Muchas de estas personas pueden estar sufriendo una enfermedad que se denomina precisamente síndrome de apnea del sueño. La palabra apnea significa en idioma griego cese de la respiración. Y eso precisamente es lo que ocurre en estos casos. O sea, las personas afectadas por estos episodios tienen momentos en que su respiración cesa mientras duermen y prácticamente no se dan cuenta. En algunos casos, el fenómeno no constituye propiamente una apnea, más bien es una reducción del flujo respiratorio y en estos casos se denomina hipopnea. Por eso, en algunos libros se le llama a esta enfermedad síndrome de apnea e hipopnea del sueño. En realidad, la apnea del sueño es un fenómeno bastante frecuente, aunque en muchos casos pasan desapercibidos porque no hay un diagnóstico, no hay una detección por parte del médico. Profesor, ¿y cuáles son las características de estos fenómenos respiratorios? Bueno, la apnea del sueño tiene algunas características que son muy particulares. En primer lugar, es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Y estos episodios de cese temporal de la respiración tienen un intervalo entre 10 segundos y hasta 3 o 4 minutos. O sea que es un tiempo bastante... ¿Que uno queda sin respirar? Sin respirar durante intervalos entre 10 segundos y 3 o 4 minutos. En estos casos, estas pausas respiratorias se pueden repetir entre 10 y 30 veces en una hora. O sea que es bastante frecuente cuando sucede el fenómeno de la apnea, bastante frecuente hasta llegar prácticamente a repetirse cada 2 minutos en una hora. La apnea del sueño tiene un origen fundamentalmente obstructivo, o sea, las vías respiratorias se relajan excesivamente, comprime la lengua, la parte trasera de la laringe o de la tráquea y ocurre la pausa respiratoria por obstrucción y por eso se llama también apnea obstructiva. Sin embargo, en otras ocasiones la pausa respiratoria puede ocurrir por un trastorno en la indicación cerebral a los movimientos respiratorios y en estos casos la apnea sería de tipo central o cerebral y no obstructiva como es la más frecuente. En sentido general, Navy, estos fenómenos a veces pasan desapercibidos por el individuo que no se da cuenta cuando ocurre y puede despertar tras el cese de la respiración de una manera inconsciente y restablecerse el ritmo respiratorio. Doctor, ¿y se conocen las causas que pueden provocar la apnea del sueño? Bueno, este fenómeno, Navy, no es algo reciente, o sea, se conoce desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, hace prácticamente 2 o 3 décadas es que se ha estudiado en profundidad y hay muchos aspectos todavía que no se conocen de esta dolencia, este trastorno del sueño. No obstante, ya se han detectado, se han precisado
algunos factores que pueden acelerar o incrementar las posibilidades de que haya una apnea del sueño. Y son bastante interesantes, porque te propongo verla en pantalla para que los televidentes puedan determinar cuán interesante son las razones que generan este proceso. Algunos factores que aumentan el riesgo de sufrir apnea del sueño: obesidad, cuello corto y grueso, maxilar inferior más corto que el superior, lengua grande que se retrae y bloquea la laringe, obstrucción nasal severa, amígdalas y adenoides en el caso de los niños grandes, y dormir boca arriba. Doctor, ¿y pueden traer consecuencias negativas para la salud estos episodios de apnea del sueño? Bueno, en realidad, Navy, eso depende de las características del individuo, de su salud previa, de la intensidad de los episodios, o sea, de la frecuencia también con que aparecen, y todos estos factores pueden determinar la incidencia de factores negativos para la salud. En primer lugar, la consecuencia más inmediata de la apnea del sueño es que la persona que padece este trastorno pues no tiene un sueño reparador. Todos sabemos que el sueño es importantísimo para la vida, para la salud, y cuando hay un sueño que no es reparador, ocurren muchas cosas negativas. Por ejemplo, la somnolencia diurna, la depresión, el bajo rendimiento intelectual de la persona, trastornos de ansiedad, que están conectados directamente con este trastorno en la calidad del sueño que sufren estos individuos. Pero también en otros pacientes, sobre todo aquellos que tienen un fenómeno más severo, se ven trastornos en el ritmo cardíaco, o sea, la presencia de arritmias, trastornos en la tensión arterial, o sea, muchas veces hipertensión arterial durante el sueño, e incluso pueden ocurrir infartos, tanto cerebrales como cardíacos, en los procesos de recuperación de estos episodios de cese de la respiración durante el sueño, que constituye la base de esta enfermedad. Doctor, ¿y es fácil diagnosticar esta dolencia? Bueno, en verdad, te decía hace unos instantes, que muchas veces el individuo no conoce que sufre de esta dolencia, o sea, que es su pareja o una persona cercana la que se da cuenta que esta persona ronca y que además de eso se detiene su respiración varias veces durante la noche. O sea que eso muchas veces lo percibe otra persona, no es consciente para el individuo. Sin embargo, hay que determinar, hay que hacer una diferencia para precisar el diagnóstico entre la persona que simplemente ronca y aquella persona que tras los ronquidos vienen pausas en la respiración, que es lo que es realmente la apnea del sueño. Hay pruebas sofisticadas que se realizan para determinar cómo es la calidad del sueño de estos individuos, y la más común de las que se emplea es la llamada polisomnografía, que es un estudio que se realiza en una habitación especial bajo varios monitores que constantemente están midiendo la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la oxigenación de la sangre, la cantidad y el tiempo de las pausas respiratorias, y obviamente con todos estos elementos pues se puede clasificar a la apnea en una apnea intensa, moderada o ligera. O sea que el diagnóstico de esta enfermedad se realiza a través de estas pruebas especiales. Doctor, ¿y tiene tratamiento efectivo la apnea del sueño? Bueno, la apnea del sueño, como toda enfermedad, requiere para su control de una vida saludable, o sea, evitar bebidas alcohólicas, evitar el estrés, tener ritmos normales de sueño, pero también se habla que hay algunos factores que pueden dañar la calidad del sueño y provocar este fenómeno, sobre todo en el caso de los sedantes. Hay muchas personas que toman sedantes o medicamentos para dormir con mucha frecuencia, y esta relajación profunda de los sedantes, como también la produce el alcohol, puede facilitar la aparición de la apnea del sueño. Por eso evitar estos fenómenos conduce a una mejoría de estos trastornos. En realidad, cuando se cumplen todas estas medidas y el paciente es tratado, pues lógicamente el pronóstico es mucho mejor. Existe un equipo portátil muy sencillo, llamado por sus siglas en inglés CPAP, que está destinado, o sea, está diseñado para administrar un flujo de aire continuo
al paciente que padece esta enfermedad mientras duerme con una pequeña mascarilla, y eso evita que las crisis, o sea, las pausas, se repitan, e incluso puede abolir por completo las pausas respiratorias. En algunos casos muy severos, donde hay anormalidades o anomalías en el maxilar o en el tamaño de la lengua u otras estructuras que pueden ser la causa de la apnea, pues se realizan incluso intervenciones quirúrgicas correctivas para mejorar estos pacientes. Pero en sentido general es una enfermedad que puede tratarse y que no es tan rara como la gente cree. Es bastante frecuente, sobre todo en personas, hombres mayores, obesos, que desarrollan esta dolencia muy fácilmente. Profesor, creo que como siempre ha sido un tema muy interesante para cuidar nuestra salud. Le agradezco por su presencia esta tarde aquí con nosotros. Un placer, Navy. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.